Muy buenos días, amada Iglesia Antioquía. Bienvenidos a este tiempo de oración matutina. Hoy es el día 15 de agosto y el título del mensaje es Cuando la gloria de Dios regresa. El pasaje de hoy viene del libro del profeta Ezequiel, capítulo 40, versículos 1 al 16. Un poco extenso el pasaje, pero muy valioso, hermanos. Muy rico en evangelio y en la voluntad de Dios. Y antes de iniciar con la meditación del pasaje de hoy, quisiera contextualizar un poco en qué parte del libro nos encontramos. Durante la semana vimos a Ezequiel profetizando en contra de Gog y Magog. Gog el príncipe, Magog la tierra, de los cuales se tiene muy poca información, excepto que era de la lista de naciones que poblaron el extremo del norte en Génesis 10. La razón era porque Dios quería mostrar a su pueblo que Él era Señor incluso de los enemigos desconocidos y que también caerían en su ira. Sin embargo, el propósito principal era preparar y prepararnos a los israelitas y a nosotros para la restauración final del pueblo de Israel, cuando se complete el sello de sus elegidos en todas las naciones. Esto lo sabemos porque los capítulos 40 al 48 hablan detalladamente de la tierra y en esta oportunidad del templo en el que vivirían en paz. Con esto en mente, vamos a empezar a leer el texto de hoy e iremos analizando detalles que debemos considerar para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, Ezequiel 41 al 16. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Recordemos que la primera profecía en visión que tuvo Ezequiel de la tierra de Israel fue mucho antes, fue en el capítulo 8, antes del cautiverio, donde se veía la profanación del templo por parte del pueblo de Dios, con el propósito de mostrar que la gloria de Dios se estaba yendo del pueblo. Lo que ahora ve Ezequiel es un templo restaurado y la gloria de Dios regresando al pueblo. Y dice el versículo 3, me llevó allí y he aquí un varón como cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir. Y él estaba a la puerta y me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las muestrase ha sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Trataré, hermanos, de no sumergirme en posiciones escatológicas con respecto al templo que se menciona en el pasaje de hoy, y tampoco de la persona que realiza la medición. Lo único que mencionaré es que sea cual sea la posición correcta de cuándo sucederá este templo, de si ya ocurrió o no ha ocurrido o ocurrirá, lo que nos llena de gozo es que allí va a estar Dios con su pueblo y en ese lugar ya no estará el temor ni la maldad, pues Cristo será su rey. Amén. Y ahora dice en el versículo 5, y he aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos de a codo y palmo menor, y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña. Aquí ya
estamos en más detalles sobre este templo, cómo fue construido y algo curioso de la medición que se realiza, no la manda Dios porque no le perteneciera o porque en algún futuro le iba a pertenecer, no, sino porque es una tradición que aquello que mides es de lo que eres propietario, ya eres dueño de ahí. Continuemos leyendo el versículo 6. Dice, después vino a la puerta que mira hacia el oriente y subió por sus gradas y midió un poste de la puerta de una caña de ancho y el otro poste de otra caña de ancho. Y cada cámara tenía una caña de largo y una caña de ancho. Y entre las cámaras había 5 codos de ancho y cada poste de la puerta junto a la entrada de la puerta por dentro una caña. Midió asimismo la entrada de la puerta por dentro una caña. Midió luego la entrada del portal de 8 codos y sus postes de 2 codos. Y la puerta del portal estaba por el lado de adentro. Y la puerta oriental tenía 3 cámaras a cada lado, las 3 de una medida, también de una medida los portales a cada lado. Hermanos, como lo mencioné antes, Dios salió del pueblo de Israel con su gloria por la puerta oriental. Y ahora regresa por la entrada oriental. Y es que Dios no descuida ni un solo detalle de lo que ocurrió, ocurre y ocurrirá. Yo sé que a veces todas estas medidas nos pueden confundir y preguntamos, pero ¿qué propósito tiene? Pero más allá del tema específico que sí tiene mucha importancia, Dios nos está diciendo, miren, yo salí por un lugar, pero regresé por el mismo. Y no porque hicieran algo para que yo volviera, sino por honor a mi nombre, como lo encontraremos más adelante. Sigamos leyendo en el versículo 11. Midió el ancho de la entrada de la puerta de 10 codos y la longitud del portal de 13 codos. El espacio delante de las cámaras era de un codo a un lado y de otro codo al otro lado. Y cada cámara tenía 6 codos por un lado y 6 codos por el otro. Midió la puerta desde el techo de una cámara hasta el techo de la otra, 25 codos de ancho, puerta contra puerta, y midió los postes de 60 codos cada poste del atrio y del portal todo en derredor, y desde el frente de la puerta de la entrada hasta el frente de la entrada de la puerta interior 50 codos. Y había ventanas estrechas en las cámaras y en sus portales por dentro de la puerta alrededor, y asimismo en los corredores, y las ventanas estaban alrededor por dentro, y en cada poste había palmeras. Hermanos, en cuanto a las decoraciones y a cada medida que se mencionan en esta estructura, que además parece una ciudad, como lo dice el versículo 1, no podemos encontrar siempre un significado espiritual, además de resaltar la perfecta simetría de Dios al hacer el templo. Dios es un diseñador, es un Dios perfecto, que le gusta el orden. Y algo que me asombra del pasaje no es en sí el templo como tal, ni la majestuosa descripción que se hace de él. Realmente lo que me sorprende es que Dios sea perfectamente consistente con su obra y su palabra. Al meditar en que Dios se fue con su gloria la primera vez de Israel y que además lo hizo por el oriente, y ahora que regresa con su gloria y lo hace por el oriente, me hizo recordar el pasaje en 1 Samuel capítulo 12 versículo 22 que dice, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Los abandonó por un momento, no para dejarlos en el exilio, sino para que experimentaran las consecuencias de seguir ídolos. Y ahora los bendice trayéndolos de regreso a un lugar de paz. No por ellos, sino por causa de su nombre. Para que las naciones no digan que Dios
Es un Dios más débil que los ídolos paganos, o que no es fiel a su palabra de cuidar a su pueblo. Aunque digamos que la gloria de Dios abandonó al pueblo, Dios estaba en el pueblo porque siempre los miraba. Dios es omnipresente, perdón. Él está en todo lugar, Él sabía lo que pasaba con su pueblo. Quiere decir que Él nunca los dejó. Su gloria y las bendiciones los dejaron por un momento, para que experimentaran las consecuencias de su idolatría. Pero ahora vemos que Dios está cuidando la reputación de su nombre. El hecho de que Él, cuidado por la santidad de su nombre ante el mundo, ocurra por Él mismo, es una bendición para nosotros de que esto, como un efecto colateral, resulta en amor, cuidado y protección incondicional para las personas que lo rechazaron. Pero, sin embargo, Él los hizo suyos antes de que nacieran. Y es algo sorprendente y nos recuerda que si miramos nuestra identidad, si miramos que nosotros no teníamos ningún vínculo de amistad con Él, no teníamos ningún pacto con Él, no teníamos obras que cubrieran nuestros pecados, no teníamos nada más que una condena segura, y ahora que Dios nos da la eternidad, un lugar junto a Él, un lugar de paz, un lugar de esperanza, un lugar sin pecado. Pero quizá lo más importante, un lugar en su familia. Sea el templo, sea la iglesia, sea donde sea, nos da esa identidad si creímos y recibimos a Cristo como Señor y Salvador. La promesa de ser reunidos de todas las naciones como a sus hijos adoptivos, como los injertados en el árbol de la vida. Es que imaginen, esa ilustración nos la da Pablo en Romanos 11. Imaginen este antiguo, robusto y frondoso olivo, cultivado, un olivo, un árbol, que representa al pueblo del pacto a Israel. Este árbol tiene raíces profundas que se alimentan de las promesas divinas y de un pacto abrahámico que decía: haré grande tu descendencia, no las podrás contar. Y al lado de ese árbol, en un terreno árido, desértico, crece un olivo silvestre. Y este olivo silvestre, este árbol, representa a los gentiles, nosotros. Es un arbusto sin valor agrícola, que no produce buen fruto, que no tiene cuidador, que no tiene pacto, que no tiene ley. Su destino final es que ser cortado y quemado por su esterilidad. No sirve para nada. No tiene ningún vínculo con el jardín del gran rey. El agricultor, entonces, el agricultor divino que es Jesús, decide entonces que hacer algo que desafía toda lógica humana y agrícola: el desgajamiento por gracia. Algunas ramas de las originales del olivo cultivado son desgajadas debido a que a su incredulidad y rechazo. Y ahora el injerto imposible, nosotros, el agricultor, toma una rama seca y sin valor del olivo silvestre y en lugar de desecharla y quemarla, abre una herida en el tronco del olivo y la injerta allí. La nueva identidad entonces de esa rama silvestre que no tenía derecho a la savia, al alimento de vitalidad de la raíz, empieza a absorber la vida, la riqueza y la nutrición que nunca plantó ni mereció. Esto es maravilloso, es un don que más grande que el que recibían los israelitas. Pues Israel tenía al menos el pacto abrahámico. Nosotros no teníamos nada para salvarnos. Y ahora lo tenemos todo, porque Él vino a justificarnos. Si hay algún tema especial con el templo, con las medidas o las decoraciones, me resulta secundario. Cuando veo que Dios no estuvo en su gloria conmigo desde el principio, no me abandonó a mi pecado, me rescató de Él, trayendo la gloria de Cristo a mi vida.
para que viva para Él, para su reino eterno y para la alabanza de su gloria. Eso pasa cuando la gloria de Dios toca la vida de una persona. La persona cae rendida a los pies de Cristo. La persona entiende que el propósito de la vida es vivir para la gloria de Dios. Así que vamos a pedirle al Señor que, vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle al Señor que Él nos permita contemplar su gloria, que cambie nuestros anhelos, nuestros pensamientos y que ahora podamos vivir para esa gloria. Que entendamos que Él nos llamó de un lugar desértico donde merecíamos ser quemados y mandados a la muerte eterna, pero Él, de una manera antinatural, pero más amorosa, nos injertó en el árbol de la vida. Un título, nos dio una identidad que no merecemos. Oremos para que el Espíritu Santo nos dé un espíritu de gratitud, de humildad, de redención, de reverencia ante el Padre Celestial, a su gloria maravillosa, que cuando nos sometemos a vivir para ella, resulta en amor, en paz, en benignidad, en fe, en amor, en esperanza, en todos los frutos espirituales que nosotros no conocíamos, que nosotros no sabíamos que existían, pero sobre todo que nos prometen un lugar de paz por la eternidad. Así que, hermanos, vamos a orar de esta manera y nos vemos el día de mañana para nuestro culto dominical. Dios los bendiga, amados hermanos. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria,
rodillas el doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Tú eres el Señor, Dios. Buscando salida de la tempestad, buscando refugio me vine a encontrar con un paraíso, con una ciudad inimaginable. Te voy a contar. Llegué muy cansado y sin fuerzas en mí. Pensaba que ya no podía resistir. Quería tan solo una tregua tomar. Por solo un momento quería descansar. Y me recibió un hombre incomparable. Te he estado esperando, me dijo y me sonrió. Y me llevó a un río cristalino y en él lavó las heridas que el camino me causó. Y me alimentó del árbol de la vida y puso en mis espaldas un manto de perdón. Te puedes quedar, me dijo, si deseas, es para ti. Lo que miras con mi sangre lo compré. Entonces pude ver las heridas de sus manos y sus pies, que por mí sufrió. Su amor cargó
preciosa sangre de Jesús. Con mi vergüenza Él se vistió. Su muerte es la prueba de su amor. Por mí soportaste el dolor. Sufrir en la cruz no te importó. Con toda mi alma cantaré. Hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató, su gracia y la tumba vacía ahora está. Eterna esperanza tú me das. Tu muerte partió el velo en dos. Tu resurrección la historia cambió. Si todo lo diste por amor, Jesús, no hay más vergüenza, no hay temor, no. Con todas mis fuerzas cantaré, hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató, su gracia y al mirar la cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré y de gracia en gracia iré. Al mirar la cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré y de gracia en gracia iré. Con mi alma cantaré y de gracia en gracia iré. Con mi alma cantaré. Hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada